y hoy estamos acá convocándonos a esta charla debate sobre la nueva ley de educación que se está empezando a discutir y a debatir en estos tiempos. Y para eso contamos con la presencia de cuatro grandes e importantes compañeros para nosotros, para la comunidad educativa y sobre todo para nosotros como jóvenes. Contamos con la presencia de Walter Merkis, que es el secretario general de FATUN, de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, con la presencia del compañero Sebastián Matano, que es nuestro secretario general de la Juventud Sindical Peronista, con el compañero Héctor Daer, secretario general de CGT, y con el compañero Nicolás Trota, que es el actual ministro de Educación de la Nación. Esperamos que pueda aportar esta charla al debate general sobre la nueva ley que nos incluya a todos a una universidad cogobernada para el futuro de la Argentina. Así que, Walter, si estás por ahí, yo no te estoy viendo en este momento, pero si deshabilitas el micrófono, Habilitamos, ahí está. Ahora estoy. muy bien. Bueno, perfecto. Creo que es una gran iniciativa. Nosotros, por el hecho de ser del ámbito de lo que vamos a hablar, es algo que nos toca muy de cerca. Así que los voy a saludar para empezar a todas, a todos. Realmente es una muy buena oportunidad, sobre todo cuando veo, bueno, ahora estos nuevos sistemas de comunicación, veo muchos cuadraditos, pero bueno, están todos ahí y veo que realmente hay muchas pantallas, muchos compañeras, compañeros y fundamentalmente veo muchos jóvenes, muchas jóvenes, y eso es fundamental porque de eso se trata la formación y el acceso a nuestras universidades nacionales. Nuestro sistema universitario nacional es un sistema universitario que creo que es algo único, que ha tenido un desarrollo, que tiene un desarrollo muy importante y que creo que puede tener mucho más si comienza a reformular su ley de educación superior. Creo que la que tenemos ya cumplió con los años que lleva, ya más de 25 años, creo que ya cumplió con su etapa y lo que tenía para brindar. Además, creo yo personalmente que tiene todavía algunos, algunas cuestiones que hacen a ciertas miras neoliberales. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de reconducirla para poder conformar una que tenga como eje la justicia social. Creo que la justicia social tiene que ser el eje y me parece que se ha avanzado bastante en este sentido. Nosotros hemos trabajado en congresos, sobre todo cuando se conmemoró el aniversario, el centenario de la reforma del 18, con un organismo continental que se llama Enlaces, donde trabajamos con todos los sectores de las comunidades universitarias y hemos podido avanzar en la consideración de dejar claramente establecida a la educación superior como un bien jurídico universal y que necesita que necesitamos que sea y que se considere de manera como lo hemos venido haciendo en la Argentina. Fíjense que
en la fase continental, ven que el año pasado y todo este tiempo hubo grandes conflictos en Chile con los jóvenes, que no se les permite acceder a la educación universitaria, que es muy caro acceder a la educación universitaria. En el resto de los países del continente, en casi todos, tienen algún costo importante y en ningún caso, o salvo algunos, tienen un sistema que les permita un cogobierno real. Nosotros creemos que hay que seguir avanzando en este sentido porque nuestro país, ustedes conocen que ya en el 18, a través de un movimiento de los estudiantes, logró una democratización que se fue llevando adelante a lo largo de los años en el seno de las universidades. Pero vino una segunda medida fundamental para la transformación de la universidad, fue el decreto del general Perón del 49, cuando le eliminó los aranceles a las universidades nacionales. Nosotros lo mal llamamos la gratuidad de la enseñanza, pero en realidad la universidad la pagamos entre todos. No es gratis, la universidad la pagamos entre todos. Pero bueno, al no tener aranceles, permite que se pueda acceder de mucho mejor manera. Y esto lo demostró el hecho de que cuando determinó esta medida, había 20.000 estudiantes universitarios y a los 2 años había 130.000. O sea, una situación que refleja claramente de que había una gran cantidad de argentinas y argentinos que querían llegar a la universidad, pero que debido a su costo no lo podían hacer. Y posteriormente tuvimos una tercera etapa de nuestra universidad, llegando a cada uno de nosotros a través del plan del segundo centenario, donde se llegó con la creación de universidades a ir ocupando, a ir llegando a todo el territorio de la Argentina, a todos los territorios, llegar con la universidad a la casa de los estudiantes que lo necesitan. Esto era el lema, y creo que esto fue prácticamente tomado de otra medida que llevó adelante el general Perón por ahí, por esa misma época, 48, 49, cuando crea la Universidad Obrera Nacional, hoy la UTN, que conforma con una universidad y le da asiento en cada ciudad que necesitaba o que iba necesitando la proyección de creación de industria nacional, y para eso se necesitaban los técnicos, los ingenieros que pudieran producir que pudieran hacer esa producción de la industria nacional. De manera que esto fue tomado, llegó a la fase de creación de universidad del segundo centenario, que trajo aparejado que muchísimos jóvenes pudieran llegar a conformar esa primera generación de estudiantes universitarios en estas nuevas universidades. Esto permitió, por supuesto, que exista una situación de acercarnos a ese deseo de poder profundizar la justicia social para todas y todos. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser claramente conscientes de que las universidades son las instituciones generadoras del conocimiento, este conocimiento que se genera a nivel de la sociedad, pero la universidad lo condensa y lo hace efectivo en ciencia, en técnica, que permiten que nuestro país vaya teniendo todas
todo lo que se necesita para poder ir entrando en este mundo globalizado y que, lógicamente, necesitamos para poder tener nuestra independencia económica, nuestra soberanía política, porque lo vemos, por ejemplo, si nosotros no estuviéramos poniendo nuestro propio satélite en órbita, la situación de la conectividad, la situación de poder llegar a todos y a todas, sería absolutamente imposible, porque si tenemos que pagarle a otro y ese otro el día que quiere nos lo corta, indudablemente que vamos a estar dependiendo. Y nosotros tenemos en claro que no queremos ser dependientes, queremos ser los artífices de nuestro propio destino. De manera que tenemos que lograr seguir con este trabajo de poder profundizar a nivel de nuestras universidades toda la capacitación que necesitamos. Ustedes saben que el futuro del mundo del trabajo depende en gran medida de que accedamos a esa capacitación permanente que se va a necesitar para poder ir ocupando los nuevos espacios de trabajo, porque la digitalización, la robotización, la tecnología avanza de una manera que es necesario que nos capacitemos para ir ocupando esos nuevos trabajos que se van a ir generando a partir de estas situaciones. Entonces, esta es nuestra tarea, los jóvenes tenemos que sumarlos para que puedan estar presentes en nuestras universidades, poder llevar adelante su formación y poder hacer que tengamos todo lo que se necesita para la producción y para tener la capacidad necesaria de llevarla adelante en el futuro. Así que nosotros estamos trabajando, estamos aportando para lograr que conformemos una nueva estructura, que podamos democratizar fuertemente el poder interno en las universidades para que puedan expresar de mucho mejor manera lo que el pueblo está necesitando. Y para eso también creo que tenemos que ver, tenemos que estudiar, tenemos que tratar la incorporación de consejos sociales a las universidades, ¿no es cierto? Además de los consejos de gobierno que tiene que tener la universidad para ser una universidad pública, cogobernada, gratuita, de calidad, necesitamos que tenga consejos sociales a los cuales deben concurrir en conjunto las fuerzas del movimiento obrero, los movimientos sociales, las pymes, los colegios profesionales, representantes del orden municipal, del orden provincial, porque esto va a lograr conformar un esquema que permita que la universidad tenga vivencias de lo que realmente está necesitando la sociedad de ese lugar, en ese momento y en esa instancia, y cuál es la proyección que van a tener en consonancia con el resto del país. Entonces, es hora de que nosotros nos empecemos a involucrar en tratar de reformular una ley que sirva para todas, para todos, que contemple claramente lo que es la integración de la igualdad de género, de esa equidad que se necesita para poder hacer que todas y todos estemos en condiciones de transitar las aulas universitarias y de tener acceso a la educación superior. Por supuesto que todo esto se hace porque tenemos un gobierno que realmente está preocupado por estas cosas, está preocupado por lograr que la educación sea una parte central de este gobierno y que podamos desarrollar a partir de la educación en todos los niveles, podamos desarrollar lo que nuestro pueblo está necesitando para poder seguir y afrontar este mundo globalizado, como decíamos, que estamos arribando, que ya está en vigencia, que lo tenemos
con toda esta pandemia se han acelerado muchas cosas, y bueno, creo que esto lo necesitamos y es lo que tenemos que tratar de introducir y de conversar entre todos y de que sea algo que dialogando lo vayamos dando forma para que sea de la mejor manera posible, el resultado final sea el mejor para todos y todas. Así que bueno, esta es mi introducción, mi aporte en este momento a lo que creo que es necesario para poder hablar e introducir el tema de la reforma de la Ley de Educación Superior en esta conversación. Así que les doy para que sigamos los compañeros que me siguen en el uso de la palabra. Muy bien, Walter, muchísimas gracias. Ahí lo vemos a Nicolás Trota ya preparado también. Seba Maturano, si estás listo, secretario general de la Juventud Sindical. ¿Estás ahí, Seba? Si querés habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de FATUN, a Walter Merkis en un primer momento, y bueno, saludar también al compañero Nicolás Trota. La verdad que es un orgullo poder hablar con él. Seguramente tenemos muchas cosas para decirle, pero vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo, porque seguramente tiene una agenda muy complicada en estos días, ¿no? Pero bueno, nosotros apoyar a los compañeros de FATUN en esta formulación, en esta creación de la nueva Ley de Educación Superior, y lo importante que es, ¿no?, la presencia de los trabajadores y las trabajadoras dentro de cualquier labor, en cualquier empresa, en cualquier parte del Estado, en cualquier empresa estatal, y cómo no dentro de la estructura de las universidades, en donde los compañeros que trabajamos dentro de las universidades tenemos un real conocimiento de lo que necesita el pueblo para ello. Y más en este momento en donde la economía global, la economía del mundo está cambiando, y comienzan a aparecer nuevos empleos y otros lentamente comienzan a desaparecer. Y nosotros como jóvenes debemos estar muy atentos a esto, lo que llamamos el futuro del trabajo. Hoy estamos con cierta preocupación, porque vemos que los niveles de precarización aumentan, porque vemos que los niveles de desempleo aumentan, y porque tenemos gran preocupación por los futuros trabajadores, que son los chicos que egresan del secundario. Son esos chicos que muchos de ellos o de ellas no terminan el secundario, y eso nos preocupa, porque esas personas, ese pueblo que tanto queremos nosotros, van destinados a un trabajo informal o a un trabajo precarizado. Eso es lo que hoy realmente nos preocupa. En el peronismo que nosotros, bueno, mamamos de nuestros padres y de nuestros dirigentes sindicales, tenemos las tres banderas que son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, pero relacionando esto con el contexto de cierta charla que estamos llevando a cabo, nosotros debemos tener también, y desde la educación, comenzar a desarrollar lo que es la independencia tecnológica. Porque como hablamos anteriormente, hay ciertos trabajos que comienzan a desaparecer y otros comienzan a aparecer. Por ejemplo, comienzan a desaparecer los trabajos donde se desarrolla la manufactura y comienzan a aparecer nuevos trabajos que son relacionados a los servicios. Por eso la importancia que le podemos solicitar a este gobierno, que le podemos solicitar a este Estado, un gobierno en su mayoría peronista, porque al otro gobierno no le podemos pedir nada porque tenían otro pensamiento. Nosotros queremos el Estado presente, como se está viendo, que se preocupa por la gente, que se preocupa por la salud,
que la salud es lo más importante. Sabemos que hay muchas cosas para atender, y seguramente este gobierno lo que menos esperaba que sea asumir en el gobierno y tener el problema de la pandemia, que hoy día a día no vemos la hora de salir y volver a la normalidad. Nosotros, los trabajadores, siempre tuvimos la esperanza y tenemos la esperanza de que este gobierno revierta la mala situación con la que nos dejó el país el gobierno anterior. Y estamos para eso, estamos para ayudar, estamos para conversar, estamos para dialogar, estamos para escuchar y también para que nos escuchen, porque nosotros desde el sector trabajador queremos que solamente nos escuchen y poder sentarnos y ser parte de la construcción. Nosotros, si hay algo que pensamos es en desarrollar y aportar algo hacia esa pertenencia que tenemos, que es nuestro país. Nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos tengan pensado viajar al exterior para tener un mejor pasar. A veces vemos noticieros que parece que fomentan eso, que la gente se vaya, y que los argentinos que se comienza a desaparecer ese sentido de pertenencia que tenemos hacia esta patria. Entonces, bueno, la educación para nosotros es fundamental, pero la educación secundaria y luego también la educación terciaria o universitaria, como decimos anteriormente. Por eso dentro de la educación secundaria nosotros con la Juventud Sindical estamos desarrollando, estamos pensando, no en la modificación o en agregar algo a una currícula, agregar una materia dentro de la secundaria, sino también ver la posibilidad de sumar con un programa que se van dando en las secundarias, que hay muchos, ¿no? Que hay muchos, y cómo no agregar un programa tan importante que es la de la acción gremial a la comunidad educativa. Algo que nosotros, desde el movimiento obrero, tenemos que empezar a tratar de cambiar, comenzar a relacionarnos más con la sociedad, pero yo quiero que en esto, bueno, ejemplificarlo, ¿no? Gracias a Dios yo pude recibirme, bueno, tanto en el secundario como en la universidad, y hay muchos conceptos que cuando uno ingresa al mercado laboral no lo sabe. Pero sí hay algo que tiene muy claro y que hay muchos docentes, tanto de la secundaria o en la universidad, que se encargan, que es demonizar al sindicalismo. Entonces, seguramente hay ciertos docentes y otros docentes. Por eso, la solicitud de poder desarrollar, o la iniciativa de la Juventud Sindical de poder desarrollar un proyecto de ley en el marco de la secundaria, o si no agregar un programa de capacitación de acción gremial para darle a los futuros trabajadores, no solamente capacitarlo en lo que son la ley de asociaciones sindicales, la negociación colectiva, o no sé, la ley de contrato de trabajo, sino también que se nos instruyan en los procesos históricos que tuvo el movimiento obrero y todas las luchas, el posicionamiento que tuvo el movimiento obrero durante las reiteradas dictaduras que pasó, todos los desaparecidos, todas las luchas, porque eso, lamentablemente, en la educación, en la educación secundaria, se hace un salto muy grande de lo que es Belgrano, toda la historia, de toda la revolución, la independencia, se hace un salto muy grande hasta lo que es el hoy. Se pasa de Belgrano al 24 de marzo, y después todo lo que es la conquista, las luchas, lo que hoy nos da la identidad de ser un trabajador, de ser peronista, todo eso se pierde. Por eso nosotros debemos exigir, no solamente que se habla de Perón, sino que se hable del sindicalismo dentro de la educación. Fíjense, en la universidad estudiamos a reiterados filósofos, a Marx, a diferentes economistas, y no estudiamos la doctrina filosófica del general. ¿Por qué tenemos que estudiar todo de origen extranjero, y por qué no estudiamos al general Perón? Entonces nosotros, y solicitándole a este gobierno que es presente, que nos escucha, que nos atiende, qué mejor que solicitárselos a ellos, que tienen en cuenta la palabra de los trabajadores, que se puede charlar. Con el otro no podíamos hacer nada. Imagínense si le íbamos a plantear algo de esto.
no sabíamos con qué cara presentárselo. Pero bueno, nosotros estamos trabajando para desarrollar esto, darle la información, darle las herramientas a esos futuros trabajadores, a efecto de promover el debate profundo sobre la incidencia del sindicalismo en la historia argentina. Y en este sentido, la educación se torna en el ámbito adecuado para el conocimiento de los derechos que tendrán los trabajadores. Bueno, para eso estamos, y bueno, pensando en el futuro del trabajo, una de las grandes inversiones que tiene que hacer el Estado, y que seguramente lo hará porque apuesta a esto y realmente piensa en la sociedad, es bueno, comenzar a desarrollar carreras de grado que tengan que ver con el desarrollo de la futura Argentina, buscando eso, lo que dije al principio, buscando la independencia tecnológica. Así que de esta manera, bueno, vamos a identificar nuevas industrias, vamos a desarrollar gente que esté capacitada, pero también, bueno, con respecto a la cantidad de habitantes que está habiendo y a la cantidad de desempleo, también comenzar a pensar en lo que manifestó la OIT, de capaz no tener una jornada de tantas horas, sino reducirla. Y bueno, y así un montón de soluciones que se pueden llevar ante el gran desempleo que hoy estamos viviendo y que se ha aumentado en este tiempo que llevamos de la pandemia. Pero bueno, decirle a los compañeros de Fatum, a Walter y al compañero Trota que apoyamos totalmente el trabajo de los trabajadores dentro de las universidades, como así también dentro de proyectar o proponer propuestas para comenzar a integrar al sindicalismo dentro de la educación. Sé que hay currículas que está el sindicalismo y que se habla, pero muchos docentes no lo hacen. Entonces, si nosotros entramos con un programa de acción gremial, al igual que hay en muchos programas dentro del estudio secundario, podremos hacer ese cambio que necesita la sociedad, pensando no solamente en ciertas cosas, sino pensando en toda la sociedad en su conjunto. Y uno de los actores fundamentales de esa sociedad es el sindicalismo. Así que solamente hacer ese aporte, y muchas gracias y buenas tardes para todos y todas. Excelente, Sebastián, excelente como siempre. Bueno, el secretario general de la Juventud Sindical. Ahora, como para hacer un cierre a este lujo que estamos teniendo desde la Juventud Sindical, le pedimos a Nicolás Trota, docente universitario, periodista, el ministro de Educación actualmente, si puede hacer el uso de la palabra, si puede habilitar el micrófono. Nicolás. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Walter. Gracias a todos los compañeros de Fatum por la invitación. Agradecer también a Sebastián sus palabras y el compromiso de la juventud sindical, de todos los compañeros de la CGT. Para mí es muy importante poder estar acompañando en esta charla que nos impone la tecnología a partir del uso, ¿no?, de la tecnología, por lo que nos impone la pandemia, de poder estar acompañando a Walter en este espacio de reflexión sobre el desafío de una nueva ley de educación superior y la trascendencia que debe tener ese debate pendiente en nuestra sociedad para poder seguir profundizando el proceso de democratización al acceso a la educación superior, a la educación universitaria, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante establecer, lo planteaba, escuché gran parte de la presentación de Walter, lo planteaba Walter, también lo planteaba Sebastián, las enormes complejidades que hoy transita la Argentina, ¿no? Complejidades que no nacieron con la pandemia, ¿no?, que fueron previos a la pandemia, ¿no? Nuestro país viene transitando 4 años muy negativos, ¿no? De los últimos 4 años, recordemos que 3 años fueron de retracción económica, de caída de la economía, también de retracción del rol activo del Estado en la construcción de mejores realidades. Fueron años de marcado
pérdida de capacidad de compra del salario. Fueron años de crecimiento de la pobreza. Y fueron años que nos hacían imaginar que este 2020, ¿no?, a partir de la victoria electoral, del peronismo, del Frente de Todos, iba a ser un año repleto de complejidades, ¿no? Complejidades que hoy añoramos frente a lo que es el impacto de la pandemia. La pandemia en el mundo, pero también en la Argentina. A pesar de, como planteaba Walter, del despliegue que está llevando adelante el Estado Nacional para intentar contener el impacto de esta pandemia, ¿no? Una presencia que lo vemos en el desafío de garantizar derechos básicos relacionados al derecho a la alimentación, en el rol que está teniendo el Estado para desplegar un programa como es el ingreso familiar de emergencia, para intentar contener el profundo impacto social y económico de la pandemia, o la necesidad de desplegar un programa de asistencia al trabajo y la producción, ¿no?, que ha llevado a que, depende del mes, 1.600.000, 2.300.000 trabajadores y trabajadoras del sector privado perciban hasta la mitad de su salario a partir de recursos del Estado, como herramienta para cuidar el empleo y para contener el impacto social y económico de la pandemia. Y todos sabemos que a pesar de ese enorme esfuerzo, por momentos es insuficiente, porque estamos frente a una retracción que muchos comparan, inclusive marcan que puede ser más profunda del crack de la década del 30, del 29-30. Y en el caso de Argentina, a diferencia de otros países, esta pandemia golpea a un país que estaba tambaleando a partir de la profunda recesión económica. Y la gestión anterior no solo tuvo, ¿no?, un despliegue de políticas erróneas, equivocadas, que terminaron golpeándonos en el presente, sino también a partir de lo que fue un brutal proceso de endeudamiento que sostuvo políticas económicas y sociales fallidas, que tuvo como que fue una herramienta para sostener esas malas políticas, terminó no solo comprometiendo el presente, sino condicionando el futuro, consolidando la imposibilidad de respuesta del Estado, porque todos somos conscientes que cada dólar que se va al exterior para pagar una deuda que no tuvo ningún impacto en el desarrollo colectivo de nuestra sociedad y que solo fue una deuda volcada a la especulación y a su segundo paso, que es la fuga, es un dólar menos para la implementación de políticas hacia el desarrollo, para la implementación de políticas sociales o de políticas educativas. Entonces creo que tenemos que tener memoria sobre el escenario que empezamos a transitar y en particular que han transitado nuestras universidades en los últimos 4 años. Universidades que vivieron, ¿no?, entre el 2003 y el 2015, en la gestión de Néstor Kirchner, pero principalmente en la gestión de Cristina, un proceso de expansión que llevó a que en cada provincia argentina hoy exista una universidad nacional, con enorme complementariedad con una universidad que es un orgullo para todos los peronistas y las peronistas, como es la Universidad Tecnológica Nacional, la anterior Universidad Obrera Nacional. Y es ahí donde vemos, ¿no?, que esa creación de las universidades del Bicentenario permitió un proceso de democratización de acceso como nunca antes en la historia argentina, ¿no?, y un proceso tan transformador como fue la gratuidad otorgada por el gobierno peronista en fines de la década del 40, ¿no?, y que en estos 4 años pasados también la institución social con mayor reconocimiento en la Argentina, que son nuestras universidades, sufrió un marcado embate por parte del gobierno de entonces para intentar ser deslegitimadas, como también ocurrió con otras instituciones y en particular en este encuentro convocado
por FATUM y por la CGT, ocurrió lo mismo con el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque parte de la consolidación de una estructura de poder que fue derrotada en términos electorales, tenía una voluntad de condicionar la capacidad de respuesta de los sectores populares. Una era el endeudamiento, claramente. La otra era el debilitamiento del Estado y el proceso de endeudamiento. Para que si se producía una victoria electoral del campo popular, como terminó ocurriendo, la capacidad de respuesta no sea la que tuvieron nuestros gobiernos, ¿no?, a partir del proceso de recuperación de la postcrisis 2001-2002. Y eso hoy es evidente. Nuestro Estado y nuestra sociedad no tiene la capacidad de respuesta que nos gustaría tener. Y eso es lo que tenemos que reconstruir. Y creo que esta pandemia también implica transformarse como sociedad en espacios de profunda reflexión. Porque nosotros tenemos un doble desafío como sociedad en general. No solo superar esta pandemia, sino acelerar la marcha del proceso de recuperación social y económica y dar la discusión, aprendiendo nuestra historia, de los propios limitantes hacia el desarrollo que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia. Y es ahí donde nuestro sistema universitario cumple un rol central y que se vincula íntimamente a lo que debe ser el debate de una nueva ley de educación superior, que tiene que tomar todos los logros que hemos conseguido colectivamente a lo largo de los últimos 100 años, a partir de la reforma universitaria, a partir de lo que ha sido la gratuidad del peronismo, a partir de lo que han sido las luchas, no solo el movimiento obrero, sino también las luchas de nuestro sistema universitario, inclusive en los momentos más oscuros de nuestra historia, ¿no?, en los distintos procesos dictatoriales que transitó la Argentina. Pero también en los años donde el sistema universitario se pudo desplegar a partir de políticas públicas educativas correctas, como ocurrió en los últimos años. Y es ahí donde inclusive en el marco de la pandemia, y lo hemos conversado en varias oportunidades con Walter y con los compañeros de FATUM, nuestra universidad dice presente. Dice presente no solo en aspectos vinculados a lo que pueden ser, ¿no?, instancias que permiten el aislamiento de enfermos leves del COVID-19, dice presente no solo a través de lo que pueden ser instancias de innovación, como son los kits de detección rápida que llevaron adelante nuestras universidades, o a partir de procesos de innovación incremental, con respiradores, o generando que un respirador a partir de una modificación pueda ser utilizado por 2 pacientes en el marco del COVID, donde sabemos que el aire, que el oxígeno es un bien escaso y preciado, sino también lo más extraordinario, que hoy la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario no lo tenemos que ver solo en el presente, en los edificios, sino lo tenemos que ver principalmente en la acumulación que ha permitido generar nuestro sistema universitario nacional. Porque cuando recorremos nuestros hospitales, lo que vemos allí son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticas, egresadas y egresados de nuestras universidades nacionales, ¿no? Y eso es lo que nos permite, en un momento de enorme dificultad como estamos atravesando, tener la respuesta adecuada. Y eso es un capital social que hemos construido a lo largo de las últimas décadas, en años de expansión de derechos y en años donde inclusive la universidad se transformó en un espacio de resistencia a las políticas de ajuste. Recordábamos, y Walter participó hace algunas semanas, los 2 años de la movilización del sistema universitario en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Y quiero decirles, compañeras y compañeros, ¿no?, que
estas semanas tan complejas para la Argentina, y hoy en este momento está el ministro de Economía presentando el presupuesto. Nosotros hemos dado un paso muy importante en la presentación del presupuesto de nuestra cartera educativa, ¿no? Y una porción importante de eso se relaciona a lo que debe ser la inversión prioritaria en educación, dejando atrás los procesos de financiamiento educativo que vimos en los últimos 4 años. Y allí creo, en línea con lo que planteaba Sebastián, y es lo que nosotros creemos, nuestro sistema universitario tiene un rol central, no solo porque gran parte de las respuestas a los desafíos que transita nuestra sociedad están en sus aulas, en sus laboratorios, sino también porque es en nuestra universidad donde tenemos que tener la capacidad de reconfigurar el futuro desarrollo para la Argentina, ¿no? Cómo imaginamos y cómo construimos un sistema educativo para promover ese desarrollo que tiene que ir de la mano de una planificación estratégica, porque lo que no hace el Estado lo termina haciendo el mercado. Y nosotros creemos que lo tiene que hacer el Estado con el sector productivo, pero por supuesto también con el sector del trabajo. Y es ahí donde también creemos que nuestro sistema universitario, y ahí esperamos contar, como estamos seguros, con Fatum, con el compañero Merkins, la necesidad de que nuestro sistema universitario permita, ¿no?, el proceso de introducción, de trabajo en cuestiones relacionadas a la formación profesional. Y que eso nos permita ir acreditando distintas instancias de formación que permitan un diálogo con las carreras de grado en el sistema universitario, que podamos ir certificando aprendizajes, para que también, y lo hemos introducido en el presupuesto 2021 para empezar a dar los primeros pasos, la necesidad que en nuestras universidades logramos establecer institutos tecnológicos de formación profesional. ¿Por qué? Porque también tenemos que generar las instancias que muchos jóvenes, muchos trabajadoras y trabajadores puedan ingresar a la universidad para llevar adelante instancias de formación profesional relacionados a sectores estratégicos para el desarrollo futuro de la Argentina, y que eso dialogue con las distintas instancias de las carreras de grado, y que podamos tener un progresivo sistema de acreditación, un banco que permita acreditar toda la trayectoria del trabajador, no pensando necesariamente en una ingeniería, que por supuesto es el objetivo que nos gustaría que todos puedan transitar, pero sí comenzando por procesos de certificación, ¿no?, de distintos cursos de 4, 5, 6 meses con una salida laboral que pueda dialogar al mismo tiempo, acreditando distintos recorridos de una tecnicatura, de una licenciatura o inclusive de una ingeniería. Y eso creemos que es un aporte más que necesario en el momento que está transitando la Argentina, porque la realidad es que hoy, si vemos lo que es el impacto en el campo económico, es muy profundo como en el impacto social. Entonces ahí también tenemos que generar una respuesta que nos permita que nuestro sistema educativo sea un espacio de contención mientras logramos el proceso de recuperación económica y de recuperación del sector del trabajo. Y ese espacio de contención tiene que ir de la mano de un espacio de formación, porque inclusive en el propio proceso de transformación tecnológica que está viviendo la humanidad, tenemos que ser conscientes que el proceso tecnológico, si no es administrado a partir de la planificación que deben ejercer los estados, con la participación del sector productivo y del sector del trabajo, termina siendo un proceso que tiende a la concentración. Y la concentración termina siendo expulsiva muchas veces del empleo. Y termina garantizando procesos de concentración de la rentabilidad, ¿no? Y eso lo estamos viendo
en muchos sectores de la economía. ¿No? Más allá que siempre es importante dar el debate, ¿no? Tan antiguo, pero tan presente, de trabajemos menos para que trabajemos todos, tenemos que ser conscientes que los procesos tecnológicos tienen que ser administrados bajo una consigna de un desarrollo con justicia social o un desarrollo igualitario. Y que si la administración de los tiempos del proceso tecnológico solo está en cabeza del mercado, quienes terminan perdiendo, generalmente, es el sector del trabajo, son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, por supuesto que no podemos ser ludistas de pensar que podemos ir a quemar las máquinas, sino tenemos que tener la capacidad de administrar desde los intereses de nuestro país y de nuestra región lo que deben ser cada uno de los pasos que se deben llevar adelante en nuestra sociedad. Creo, compañeros y compañeras, que el desafío, ¿no?, de esta nueva ley de educación superior debe contener estos aspectos, partiendo de la base de lo que es la gratuidad en nuestro sistema universitario, partiendo de la base de lo que va a ser la profundización del proceso de democratización, de acceso a la universidad, de lo que deben ser también las instancias de acompañamiento de las trayectorias educativas, en un sistema universitario donde en gran parte de nuestras universidades no son estudiantes que trabajan, sino son trabajadores que estudian. Eso, por supuesto, también demanda una mirada pedagógica específica. Lo digo como es rector de una universidad popular, como es la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que surge de una organización sindical y participan varios sindicatos en su gestión. Y al mismo tiempo tenemos, ¿no?, que trabajar para que el perfil de nuestros egresados sea un fiel reflejo del perfil de nuestros ingresantes en cuanto a su trayectoria social y educativa. Porque muchas veces el desgranamiento se profundiza en aquellos estudiantes de sectores populares, ¿no?, y terminan egresando en un nivel mucho más elevado aquellos sectores medios que transitan la universidad. Entonces ahí necesitamos siempre profundizar el compromiso que nos permita homogeneizar los saberes, ¿no?, acompañar esa diversidad de trayectorias, acompañar a los trabajadores y trabajadoras que estudian, ¿no?, aquellas que son jefas de hogar, aquellos que son jefes de hogar, ¿no?, y ahí tenemos que tener, y lo hemos establecido también en este presupuesto, ¿no?, distintas instancias que permiten fortalecer, por ejemplo, el progresar, ¿no?, y en eso para nosotros es un programa, un derecho fundamental. Al mismo tiempo, para ir finalizando, creemos que es sustantivo también mejorar los procesos de transferencia y de vinculación tecnológica del sistema científico argentino, que principalmente está en nuestras universidades, ¿no?, porque eso creemos que va a tener un enorme impacto en acelerar la marcha del desarrollo, ¿no?, y de aumento de la capacidad de expansión de nuestra economía, no solo vinculado al mercado interno, sino al desafío del mercado externo, que nos debe permitir exportar cada vez productos con mayor capacidad de creación de empleo en nuestro propio país. Y finalmente, un tema que para nosotros es muy importante, que se vincula a lo que debe ser la planificación de las carreras estratégicas, ¿no?, porque siempre repetimos y todos sabemos que lo que hagamos hoy en el campo educativo es lo que va a permitir reconfigurar en varias dimensiones la sociedad del futuro. Por eso para nosotros también ha sido muy importante el fortalecimiento del financiamiento en el presupuesto 2021 de las carreras estratégicas, ¿no?, carreras estratégicas en nuestro sistema universitario que se vinculan a sectores de la economía y del trabajo que tenemos que apalancar, nutriendo, ¿no?, la posibilidad de que haya muchos más estudiantes para que haya muchos más egresados en cada uno de los sectores del trabajo, ¿no? Y eso creemos que es un aspecto fundamental que necesita la articulación y el trabajo mancomunado. Y finalmente, nosotros no concebimos
una ley de educación superior, una nueva ley de educación superior, que no sea parte de un debate profundo, democrático, en todo nuestro sistema universitario, en todas nuestras universidades nacionales, con participación, por supuesto, de todos los claustros de nuestras universidades y con un enorme protagonismo de los trabajadores universitarios, no docentes, y por supuesto también los trabajadores universitarios docentes. Es la única forma de poder tener claramente la mirada que nos permita tener una universidad como motor de desarrollo de nuestro país, pero principalmente como motor de un desarrollo con justicia social, ¿no? Como dice nuestro movimiento, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, ¿no? Y es ahí donde nuestro sistema universitario tiene una enorme responsabilidad en formar universitarios que no solo se miren a sí mismos, sino que siempre tengan la capacidad de asumir la responsabilidad de mirar hacia los costados y ayudar al prójimo. Y eso también creemos que es algo central, que la presencia de los trabajadores en nuestro sistema universitario permite que ocurra. Así que muchas gracias, Walter, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras por permitirme acompañarlos este día con algunas reflexiones. Bueno, muchas gracias. Desde la Juventud Sindical te decimos a vos, Nicolás, Walter, Seba, por su explicación. Ahí Walter va a contar algunas cositas. Walter, te abrí el micrófono si querés. Quiero fundamentalmente agradecer las palabras de Nicolás, siempre, compañero ministro, muy claro y preciso, y realmente ha sido un verdadero gusto poder escuchar de su voz tantas apreciaciones dirigidas a esta futura discusión que seguramente nuestro gobierno va a impulsar para que todos en los próximos tiempos podamos acceder a ir conformando esa nueva ley que estamos necesitando, que contemple a todas y a todos. Muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias. Realmente una claridad extraordinaria para llevarlo adelante. Sebastián, yo me despido porque tengo consejo directivo de CGT, pero seguimos todos en nuestras tareas. Gran abrazo a todas y todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Nicolás. Sabemos que tu agenda está muy ajustada. También la de Walter tiene consejo directivo. Héctor Daer hizo un llamado recién que no pudo llegar porque tenía justamente también esta reunión de consejo directivo que se le hizo imposible acceder, pero le manda saludos y disculpas también. Así que le dejamos la última palabrita a Facundo Romero, secretario de Juventud de FATUM. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo grande. Gracias, Nicolás. La última palabrita a Facu, si querés, y ya hacemos el cierre de la actividad. Bueno, compañeras, compañeros, Sebastián, ante todo, gracias por darnos el lugar a los compañeros y compañeras trabajadoras no docentes de las universidades nacionales. Agradecerle la presencia, sin duda, a nuestro secretario general, Walter Márquez, y al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Es muy importante para nosotros la presencia de las autoridades máximas que tienen como función generar estos debates que son tan necesarios, y sobre todo esta juventud que viene propiciando los debates necesarios donde las voces tienen que ser escuchadas. Me parece que es muy importante el aporte de cada uno de las ramas de actividad. Me parece que es muy importante el aporte que ha hecho Seba también para manifestar cuál es la posición, cuáles son las cuestiones que nos preocupan en esta juventud organizada. Insisto, agradecerle a todos y a todas por haber estado presente aquí, por escuchar atentamente las palabras de cada uno de los compañeros que hicieron uso de la palabra. Agradecerle a Mercedes también y a Guillermo poder hacerse cargo de la presentación, y a los compañeros de prensa que también tienen la tarea encomiable de tratar de que todo salga en las redes sociales y demás. Estamos profundamente agradecidos. Esta juventud sigue propiciando estos espacios de debate que son tan necesarios para poder tener realmente
la felicidad del pueblo, la justicia social que tanto necesitamos, y hay que seguir incentivando la participación y sobre todo buscar la unidad del movimiento obrero y poder nuevamente ser columna vertebral de un proyecto nacional y popular como lo ha soñado nuestro espacio que tanto abrazamos, que es el peronismo, que tanta felicidad le ha dado al pueblo. Muchísimas gracias a todas y a todas. Bueno, muchas gracias, Facu. Y bueno, ya hacemos el cierre. Seba, ¿querés decir algo? No, está bien, gracias. Hacemos el cierre. Nos vemos el jueves, que tenemos una buena presentación. El compañero Sola del Seguro, secretario general. Así que ya vamos a pasar los links para la próxima capacitación. Nos vemos el jueves, compañeros. Muchas gracias a todos y todas por la presencia. Hasta luego, saludos. Un abrazo grande a todos y a todas. Abrazo. Chao, gracias, muy bueno, nos vemos. Chao. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Gracias Chao, compañeros. compañeros. Buenas tardes. Saludos de Villa María. Saludos para todos. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Chao, saludos. Chao, buenas tardes, mucho gusto. Chao, gracias. Que anden bien. Chao, gracias. Buenísima actividad, compañeros. Saludos de Wolra, Córdoba, Juventud. ¿Qué está haciendo?